Bueno, hoy día estamos en Romanos 11, 7 hasta 10. Romanos 11, 7 hasta 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y tropezadero y en retribución. Sean escurridos sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Vamos a orar. Padre, estamos abriendo un texto bien difícil hoy día. Te pedimos que nos capacites a entender lo que tú estás haciendo, diciendo, y abres nuestros ojos para recibir tu verdad. En nombre de Cristo te lo pedimos todos. Amén. Bueno, en el mensaje previo, Pablo hizo la pregunta, ¿desechar Dios a su pueblo? Y dice definitivamente no, que Pablo él mismo fue israelita y creía. También dio el caso de Elías, cuando Elías se sintió solo y oraba que Dios le quitara la vida. Dios dijo que todavía tenía un remanente de 7,000 conforme a la elección de gracia, escogido por gracia. Y por eso nosotros debemos entender que Dios tiene su pueblo hoy día, su remanente, y debemos confiar que Él está trabajando, aunque nosotros no veamos las pruebas de esto, porque Dios sí sabe guardar para sí mismo un remanente. Ahora, llegamos a una porción de la Escritura que es bien difícil entender y bien difícil de aceptar. No voy a echarles mentiras. Lo que dice aquí parece contradecir muchas ideas que son comunes en la enseñanza cristiana. Y por una razón, esa es una razón para que me gusta predicar por un libro, porque les aseguro que de mi propia decisión no voy a escoger un texto así para predicar, porque ¿quién quiere estudiar algo tan difícil? Porque es difícil. Pero cuando llegamos a algo así, tenemos que escoger entre dos cosas. Podemos pretender que no existe y que no dice lo que dice y no hacer caso y seguir adelante. O podemos tratar de entender con la ayuda de Dios cómo esto se coordina con lo demás de la Biblia. Que cómo esto puede ser verdad si Dios es amor y tantas cosas. Y yo creo que es mejor que tomemos tiempo para estudiar tales pasajes que no hacer caso de ellos. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y si la Biblia nos dice algo que nos hace sentir incómodos, lo hace para nuestro bien. En el versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y hemos hablado mucho de la bondad
bondad de Dios, pero aquí se presenta su severidad. Y voy a decirles que ya antes de llegar al fin, hay dos conclusiones del pasaje que debemos captar. La primera cosa es que la incredulidad de los hombres no interrumpe el plan de Dios para salvar a sus elegidos, sino es parte de su plan. Y otra cosa es que los que no han creído en Cristo deben ser avisados que su tiempo es corto, que deben venir a Cristo mientras hay tiempo, porque si siguen su rumbo, Dios va a seguir endureciendo sus corazones. Necesitan mirarlo mientras pueden oír su voz. Pero vamos a ir versículo por versículo para tratar de captar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Versículo 7. ¿Qué pues? Entonces, lo que va a decir es basado en lo que ya ha dicho. Que el Señor guarda un remanente, pero solamente un remanente. Pablo está explicando que por qué Dios es fiel a pesar de la incredulidad de la mayoría de los judíos. Y ha dicho ya que la palabra de Dios no ha fallado, que Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces ha dicho lo positivo, que todavía hay creyentes entre los judíos. Bastantes han creído. Pablo es un ejemplo. Elías fue avisado del remanente en su día. Todo esto es conforme al plan de Dios y Dios lo ejecuta en su sabiduría. Pero ahora estamos llegando a lo que yo llamaría el lado negativo, la incredulidad de los demás. Y Pablo va a aclarar que esto también es parte del plan y propósito de Dios. Y esto es lo que estos versículos están diciendo, que esto es otra vez enseñado en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo. Entonces dice, Israel, lo que buscaba, no lo ha alcanzado. Y es claro del capítulo 10 que lo que buscaban era la justicia. Y otra vez quiero enfatizar, podemos buscar algo bueno y escoger el camino malo y no llegar al destino que deseamos. Uno puede buscar agradar a Dios con celo y no hacerlo porque es celo sin conocimiento. O sea, en términos modernos, no todos los caminos van a llegar al cielo. El celo sin conocimiento puede ser fatal. Y fue así con los judíos porque perseguían a la justicia por obras y no por fe, y no la alcanzaron. Y como ya hemos visto, por el esfuerzo humano no podemos alcanzar a la justicia de Dios, es imposible. Dios es tan perfecto y nosotros no, somos pecadores. Entonces Israel no la alcanzó, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y yo creo que aquí es importante que en el original no dice los escogidos, dice la elección. O sea, no habla de individuos, habla de un grupo. El énfasis es que
los que Dios escogió, estos alcanzaron la justicia no por su propia sabiduría o por sus propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios. El énfasis cae en la decisión de Dios, no en lo que hacen los escogidos. Y el punto es, como vimos en versículo 6, que es por la decisión libre de Dios y no por las obras que ellos alcanzaron la justicia. Y por eso solamente pueden decir a Dios, pues gracias, porque me manifestó esta gracia, no la merezco, pero gracias. Y luego dice, los demás fueron endurecidos. Dios sí hace eso. Fue el hecho de Dios. Él los hizo ciegos, Él los endureció, tanto como abrió los ojos de los elegidos. Y esto es duro. Y lo demás que sigue, más duro. Entonces debemos orar estudiando pasajes así, por gracia, para entender, y luz para ver lo que Dios está en verdad diciendo. Pero hay que entender, Dios es Dios. Él es libre de hacer con los hombres lo que gusta. No tiene que salvar a todos. Él puede escoger a algunos y dejar a otros si es su placer. Y a veces los hombres rebelan contra esta idea y dicen, pues no es justo. Pero sí, lo que Dios hace es justo porque todos han pecado. Y si los dejan en sus pecados que quieren, ¿cómo pueden quejarse a Dios? Nadie merece nada de Dios sino la destrucción y la perdición. Y si Dios decide manifestar su gracia a algunos, bueno, es libre de hacerlo. Y algunos quieren decir, pues esto es Pablo diciendo esto y es duro, pero es mal diciendo lo que Cristo dijo. No, déjenme leerles lo que leí hace 2 semanas, yo creo, pero Mateo 11, 25. Cristo dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Está diciendo Jesús la misma cosa que Pablo, que Dios cierra unos ojos y abre otros. Y luego Jesús dice: nadie conoce al Padre nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a uno sino el Hijo, a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decisión de Él, no de nosotros. Entonces, Dios ilumina a los que quiere iluminar, endurece a los que quiere endurecer. Luego, versículo 8. Esto que Pablo dice no es algo nuevo, es enseñado en bastantes lugares en el Antiguo Testamento. Dios les dio espíritu de estupor. Esto es de Isaías 29:10. Y lo que sigue: ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, es de Deuteronomio 29:4. Moisés, Isaías dijeron
y vieron las mismas cosas y enseñaron las mismas cosas como el apóstol Pablo. Los hombres en el día de Moisés, en el día de Isaías, estaban dormidos a las cosas de Dios. Oyeron, pero no les importaba, no se preocupaban, porque estaban en el pueblo de Dios. Así se decía. No oyeron la palabra con entendimiento, es decir, que oyeron, pero no dieron cuenta que Dios estaba hablando a ellos, que se arrepienten. Y Pablo añade las últimas palabras en el versículo 8, hasta el día de hoy. Es decir, que lo que pasaba en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Isaías, seguía hasta el tiempo de Pablo y yo creo hasta el día de hoy. El endurecer que Dios hizo a la generación de Pablo fue algo que había sucedido por mucho tiempo. De los que no estaban de los escogidos. Y luego versículo 9. Y David dice, y en esto está citando el Salmo 69. Se ha vuelto su convite en trampa y enredo. Y convite es otra palabra para mesa. Y la idea es que se pone en la mesa, lo que uno va a comer, las cosas en que uno goza. Y dice esto, sea una trampa, y enredo, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiables la espalda para siempre. Pesado por el pecado y las preocupaciones y todo. Esto indica, bueno, esto es, dijo antes de comienzo a hablar, esto es una maldición bien severa. Y el Salmo 69, esta porción es lo que se llama Salmo imprecatorio, es decir, que es poniendo maldiciones, orando para maldiciones sobre algún pueblo. Y algunos se asustan por esto y no quieren leer estos, dicen, ¿por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento y no debemos decir estas cosas. Pero a la vez, este salmo también es salmo mesiánico. Es el salmo que dice, el cielo por mi casa va a consumirme, y también que dice que van a dar a Jesús vinagre para tomar, como le pasó en la cruz. Y yo creo que esto debe ayudarnos a entender lo que estos salmos cuando los lean. Dios hablaba por David. David hablaba como profeta, prediciendo la condenación de Dios sobre los incrédulos. No hablaba como hombre buscando venganza. Un pasaje semejante, me parece, en el Nuevo Testamento, sería el Apocalipsis 6:10. Dice, clamaban, esos son las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios bajo el altar. Dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no buscas y vengas vuestra sangre en los que moran en la tierra? Es la misma idea. Y
La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a dar Dios a los impíos hasta que los castigue? En respecto a lo que dice David, yo creo que al fin del versículo 9 ayuda un poquito. Dice, en retribución. O sea, lo que pedía David en el Espíritu no fue venganza, sino que Dios pagara a los hombres lo que merecen. Dios no está endureciendo hombres inocentes y haciéndoles pecar contra su voluntad. Él es soltándoles para seguir sus deseos pecaminosos. Su convite representa todo lo que poseen, todo lo que les gusta en la vida, y dice que eso debe llegar a ser una trampa para ellos, una red para pescarles. Y lo veo todo el tiempo. Hay gente que tiene un poquito de interés en Dios, pero les invita al culto. Bueno, pues es domingo y yo tengo que hacer esto y esto y esto, y todo el mundo que quiere perseguir es más importante que su alma. Me recuerda de la parábola del sembrador. Dice Jesús que alguna semilla cayó entre espinas y brotó, pero las espinas los ahogó y no trajeron fruto. En tropezadero, ¿cuántos serían escuchando la palabra de Dios si fue en las palabras de ellos más conveniente, o si no tenían que hacer esto y tal? Entonces, como un hermano escribió, este es ellos están moviendo los dones de Dios en los seres que reemplazan a Dios. Y la libertad de Dios en la ley de Dios, en una labor que ellos mismos ponen a sí mismos. Y por eso, por todas sus preocupaciones y por todos sus deseos, sus espaldas van más y más doblados por el peso de su pecado y de su desesperación. Versículo 10. Sean oscurecidos sus ojos. En Isaías, si lees el versículo donde se cita Isaías 29:10, se aclara que está hablando de que Dios no les da a personas para predicarles la palabra y ellos se duermen, entonces dormidos, cegados, apretados por el pecado y por no entender su culpabilidad, ellos van por la vida. En verdad, Pablo no está diciendo nada más que dijo en Romanos 1, cuando rechazaban el conocimiento de Dios, Dios los entregó. A la inmundicia y luego a pasiones vergonzosas. Y esto está explicando otra vez que esto es el plan de Dios, cómo Dios los endurece y los entrega a eso. Para la persona que no cree en Cristo, es duro. Ahora, ¿qué debemos nosotros sacar de esto? Primero, debemos tener el mismo cariño, el mismo cuidado por ellos que Pablo tenía para ellos. Él estaba orando por ellos,
tiene compasión por ellos, aunque lo maltrataban y lo perseguían y todo eso, porque sabía que estaban ciegos a la verdad. Y nosotros debemos también tener compasión a los perdidos, aunque ellos no nos traten como deseamos. Otra cosa, no debemos ser celosos de los pecadores que parecen tener todo en esta vida. Su prosperidad está destruyendo sus almas. Ellos muchas veces están pensando entre sí, Dios me está recompensando por mis buenas obras, por eso tengo mucho dinero y por eso tengo buena familia y todo lo que tienen. Y por eso nunca piensan de arrepentirse y sus bienes llegan a ser una trampa para ellos. Se han oscurecido sus ojos, tantos hoy día que están escuchando las mentiras en el nombre de la religión y del cristianismo aún, porque esas personas que predican esas cosas no los llaman a arrepentimiento. No debemos ser celosos de esos, porque si Dios no los ilumina, van a la perdición así y triste. Otra cosa, como dije al principio, debemos ser consolados de que las fallas de los hombres no están interrumpiendo el plan de Dios. Si el plan de Dios depende de mí, no va a suceder. Pero Dios puede hacer todo lo que quiere a pesar de la bondad o de la maldad del hombre. La incredulidad de estos hombres es parte del plan de Dios. ¿Cómo explicarlo? No puedo. Dios hace lo que Dios hace. Pero puedo asegurarles esto. Dios no está previniendo a los hombres creer en Cristo. Cuando Él los endurece, los entrega a lo que ellos quieren. Endurece sus corazones porque ellos están amando al pecado en lugar de la justicia que Él provee. Y últimamente debemos entender, depende de Dios y no en nosotros, aún no en ellos, si van a creer. El remanente es por la elección de gracia. Y por eso debemos ver que es Dios quien decide y debemos llevar a Dios nuestras oraciones y peticiones y debemos orar por ellos porque no vamos a convencernos que Dios no abra sus corazones. Esto es una consolación para mí porque yo sé que mi testimonio no es perfecto, pero Dios puede obrar aún por la imperfección. En general, los cristianos van a ser la minoridad. Cristo dice en Lucas 12:32, no temáis mañana chiquita, pequeña, pero sí, Dios va a tener su manada, su rebaño. No debemos desesperar, porque si hay un remanente y a pesar de todo, Dios está salvando a almas. Él, quien endurece el corazón, también puede suavizar el corazón. Y debemos orar a Él y confiar en Él y esperar que Él va a seguir salvando almas. Y uno que desea la salvación, bueno, no sea desanimado en buscar la salvación, sino entienda que necesitas buscarla en Cristo
Y debes ir a Él pidiéndole que abra su corazón otra vez. 11:27 de Mateo. Ni al Padre conoce al uno, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce al uno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pida a Cristo, que te revela a sí mismo y al Padre. Pida luz de Él y vida, y Él se lo da. Promete que cualquier que viene a Él no sea rechazado. Él murió por pecadores. Él recibe a los pecadores que vienen a Él. Pero los que quieren seguir su propio camino van a llegar a su destino y no va a ser feliz en aquel tiempo. Vamos a orar. Oh Señor, gracias que tú eres Dios, que estás en tu trono y gobernando a pesar de todo lo que veamos en este mundo que nos parece malo. Gracias que vas a salvar a los elegidos, los escogidos en tu tiempo. Pedimos que obras, que abras ojos ciegos. Y Padre, que nos ayudes a entender cómo tu amor está obrando aún en ocasiones cuando estás endureciendo corazones. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.